Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí en todo lugar, alabado, bendecido, glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluyéndonos, Señor. En esta mañana, Señor, te agradezco por la vida y por la salud que nos has brindado hasta este momento, Señor, y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas, Señor. Y te pedimos que sí continúe así o que mejore en lo que esté yendo mal, Señor. Te damos las gracias por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor. Te pedimos entendimiento para entender, discernir tu mensaje y memoria, buena memoria para atesorarlo y ponerlo por obra en los días futuros de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradezco y te lo pido todo. Amén. La lección que vamos a estudiar hoy se titula De adentro hacia afuera. Arriba dice lección 6 para el 10 de agosto de 2024 y después el título que es De adentro hacia afuera. Y esta lección se inició a estudiar el sábado 3 de agosto. Ok. Dice, lee para el estudio de esta lección o semana el libro de Marcos capítulo 7, el libro de Isaías capítulo 29 verso 13, el libro de Éxodo capítulo 20 verso 12 y el libro de Marcos capítulo 8 versos 1 al 21. Para estudiar, para memorizar. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. Marcos capítulo 7 verso 15. Hoy estudiaremos Marcos 7 y la primera mitad del capítulo 8. Al comienzo de Marcos 7, Jesús suscita controversia por su rechazo de la tradición religiosa. No obstante, lo hace de una manera sorprendentemente solidaria con algo muy relevante para la vida cristiana hoy. Jesús presenta luego un acertijo que abre la puerta a una comprensión correcta de qué es en verdad la fe. Después de esto, se dirige a Tiro y Sidón y tiene allí un encuentro con una mujer que fue la única persona que le ganó una discusión a Jesús en los evangelios. Su encuentro con ella es inusual y hay bajo su superficie algunos mensajes cifrados con los que la mujer fue capaz de interactuar. En vista de su fe, Jesús le concedió lo que pedía. Marcos 7 registra otra curación realizada por Jesús y así revela la importante verdad de que, independientemente de cuán impresionantes puedan ser los milagros, a menudo no alcanzan para que los corazones se abran a la verdad. Después de todo, qué bien hicieron los milagros a los líderes religiosos que estaban empeñados en rechazar a Jesús. En Marcos 8, nuestro estudio se enfoca en el significado del pan como símbolo de enseñanza y tradiciones.
Estas historias contienen grandes lecciones acerca del significado y la práctica de la vida religiosa. Esa fue la introducción o parte del sábado y vamos con la parte 2 o parte del domingo, y esta se titula Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Dícele Marcos capítulo 7 verso 1 al 13. Vamos a leer Marcos capítulo capítulo 7 capítulo 7 1 al 13. Vamos a ver. Bienvenidos amigos a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias el capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Dice así la palabra de Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, vamos a leer mejor. Vamos a leer. Bueno, se quedó el audio donde dice manos inmundas. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondió él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Pues ahí, bueno, vamos a
vamos ¿cómo se llama? A la lección para ver la pregunta. Dice, ¿qué verdades relevantes son presentadas aquí? Bueno, aquí se refiere a que dice escribas y fariseos los fariseos y todos los judíos, dice, cuestionaron a Jesús de por qué algunos discípulos no se lavaron las manos para comer. Y pues Jesucristo lo que da a entender ahí es que hacemos cosas más sucias. Unas cuantas bacterias no contaminan demasiado a nuestro organismo, pero a nuestra alma sí la perjudican muchas de las lujurias o gustos, le decimos nosotros, placeres inmundos que nosotros atendemos o que realizamos. Entonces de palabras se le honra a Jehová Dios, dice, pero no se le honra con los hechos. Entonces aquí pues es una concientización de que debemos esforzarnos en cambiar los hábitos malos que tenemos antes que el lavamiento de manos antes de cualquier alimento. Pues es saludable, pero pues hagámoslo aparte de hechos, no contaminándonos con la lujuria, con el pecado, para que adoremos y glorifiquemos a Jehová Dios de hechos, no nada más de palabras. Dice, imagina que un niño estudia este relato en su clase de escuela sabática y al volver a su casa le dice a su madre que no es necesario lavarse las manos antes de comer, pues Jesús así lo dijo. Sin embargo, esta historia no se refiere a la higiene. En los días de Jesús había muchas personas muy preocupadas por la pureza ritual. En el periodo intertestamentario, la idea de lavarse las manos para permanecer ritualmente puro se había extendido entre la gente común. Aun cuando en un principio estas reglas se aplicaban en el Antiguo Testamento solo a los sacerdotes. De acuerdo con este concepto, los líderes religiosos se quejan a Jesús de sus discípulos. Jesús no contesta directamente la pregunta que le hacen. En lugar de ello, defiende a sus discípulos mediante una respuesta compuesta de dos partes. Primero, cita las palabras de fuerte reprensión dirigidas por Isaías a la nación que honraba a Dios de labios, pero cuyo corazón estaba lejos de él. Isaías capítulo 23, verso 13.
La cita de Isaías es seguida por la condenación de las tradiciones humanas que ocupan el lugar de los mandamientos divinos. En la segunda parte de la respuesta, Jesús menciona el mandamiento de Dios que ordena honrar a los progenitores. Éxodo 20, capítulo 20, verso 12. Es decir, cuidar de ellos cuando son ancianos. Y contrasta esto con una tradición religiosa de acuerdo con la cual uno podía dar algo a Dios, una ofrenda, corbán, y seguir usándolo para uno mismo, pero denegar su uso para sus padres ancianos necesitados. Uno puede apenas imaginar la situación. Lo siento, Padre, me encantaría ayudarte, pero ya doné el dinero al templo. Este es el tipo de hipocresía que Jesús ataca sin concesiones. Ellos habían colocado las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios, haciendo lo cual habían pecado. Haciendo lo cual habían pecado. ¿Cuál fue entonces la respuesta a la pregunta de los fariseos? La respuesta de Jesús implica que no encuentra convincente la insistencia de ellos en la purificación ritual de las manos como necesaria para estar en armonía con la voluntad de Dios. En lugar de ello, su respuesta claramente apoya los mandamientos de la ley de Dios frente a las tradiciones humanas. Parte 3 o parte del lunes se titula Manos limpias o corazón limpio. Vamos de nuevo a la Biblia y vamos a leer Marcos 7. Marcos capítulo 7, verso 14 al 19. Nos vamos del 8 hasta el 14, continuamos al 19, dice el 14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola.
Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, bueno, hasta ahí terminó, pero es hasta el 19. Vamos a continuar y vamos a ver qué dice la sagrada pregunta. ¿Qué quiso decir Jesús con su aseveración en el versículo 15? ¿Qué dice el versículo 15? Llegamos hasta el 19, ¿verdad? Sí. En el versículo 15 dice: nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Bueno, ahí se le puede dar dos líneas de interpretación. En primer lugar, ahí creo que especificó que no entra al corazón el alimento, sino que al vientre, y este sale a la letrina, dice. Entonces ahí se está refiriendo al excremento, le vamos a decir así claramente como se debe decir. Se está refiriendo a eso. Pero también hay una asimilación con el lenguaje o con las palabras que nosotros utilizamos, que también podemos herir o maltratar a otra persona con palabras, y eso sí nos contamina. Ok. Dice: las palabras de Jesús han resultado un enigma para muchos al evaluar su relación con las enseñanzas del Levítico 2 acerca de los alimentos limpios y los inmundos. ¿Está Jesús poniendo a un lado esas distinciones? No, no lo creo. ¿Están los adventistas del séptimo día equivocados al enseñar que los miembros de la iglesia que comen carne deberían consumir solo la de los animales limpios de esa lista? No, no están equivocados. Para empezar, sería extraño que Jesús descartara súbitamente en Marcos 7, 14 al 19 las instrucciones mosaicas, dado que acaba de defender a Moisés contra la tradición en Marcos 7, 6 al 13. En segundo lugar, la tradición que los fariseos estaban promoviendo no se fundamenta, a diferencia de las leyes alimentarias en la enseñanza del Antiguo Testamento. Tercero,
cuando Jesús declara puros todos los alimentos en Marcos 7:19. No quiere decir que las leyes alimentarias están abolidas, sino que no era válida la tradición acerca del toque ritual o ceremonialmente contaminante que sostenían los fariseos. Según ella, por ejemplo, un judío quedaba contaminado por entrar en contacto con los gentiles o paganos y aún con el alimento que ellos habían tocado. Ok, aquí no nos podemos confundir o no nos podemos hacer los tontos porque no está hablando de variedad de alimentos. Aquí está hablando de alimentos y entre los alimentos sabemos lo que es puro y lo que es inmundo. Entonces lo que la Biblia prohíbe no es un alimento. Y lo que es un alimento pues es limpio, pues. Aquí no hay de otra, no hay lugar a confusiones, porque si en Génesis dice que el cerdo es inmundo, entonces no es un alimento y por lo tanto no es limpio para que nosotros lo comamos. No podemos colgarnos de una palabra simplemente. Debemos de aferrarnos en una ley. Bueno, terminando con eso, vamos al siguiente pasaje bíblico que es 7:20 al 23. Vamos a continuar la lectura de la Biblia. Y es del 20 al 23. Dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, que por cierto en la iglesia adventista hay mucho de eso de las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hasta ahí era la lectura bíblica. Vamos a la pregunta para sí la reflexión. Dice la pregunta: ¿qué contamina a una persona? Según Jesús, pues ya vimos acá en la lectura bíblica, dice que todo lo que sale del corazón, que es desde los malos pensamientos hasta
la idea o el pensamiento, el odio, para ser capaz de determinar quitarle la vida a un prójimo. Eso es aparte, considerando y tomando en cuenta todo lo que ya leí ahí. Bueno, pero le damos otro repaso para que quede fuerte y claro, para que suene fuerte y claro. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia. Eso de maldecir a otra persona no es grato, no es bueno. La soberbia, la terquedad, la necedad, todo eso es malo. Y la insensatez. Insensatez, pues eso quiere decir que una persona no aprende, no atiende, no cambia sus errores, su manera que está mal de ser. Eso es la insensatez. Bueno, continuamos. En Marcos 7:19, Jesús señala que la comida no ingresa al corazón, sino al estómago, y sale de allí por el tracto intestinal. Pero en Marcos 7, capítulo 7, verso 21 al 23, él destaca el hecho de que el mal proviene del corazón, del centro de lo que una persona es. Él presenta una lista de faltas originales en malos pensamientos que terminan convirtiéndose en malas acciones. Lo que dije en Marcos capítulo 7 verso 10 se incluye la referencia al quinto mandamiento dentro de la lista de faltas mencionadas, y así la segunda tabla del decálogo queda completa. Más aún, en Marcos capítulo 7 verso 7, Jesús se refiere al culto vano o adoración falsa, lo cual tiene que ver con el corazón mismo de los primeros 4 mandamientos del decálogo. Eso quiere decir que si continuamos comiendo alimentos impuros o violando el sábado, pues es una adoración falsa, lo cual tiene que ver con el corazón mismo de los primeros 4 mandamientos del decálogo. De esa manera, Jesús se erige como un defensor de la ley de Dios a lo largo de este pasaje. Parte 4 o parte del martes se titula Migajas para los perros. Y vamos a leer, continuar en el libro de Marcos leyendo. Esta ocasión toca del verso 24 al 30, si no me equivoco. Sí, del verso 20, capítulo 7, Marcos capítulo 7, verso 24 al 30. Vamos a leer que dice: la fe de la mujer sirofenicia.
Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Está un poco confuso eso de tu palabra, pero pues supongo que le dio la razón de que los perros abajo de la mesa aún comen las migajas que sueltan los hijos. Y vamos a ver qué dice la pregunta. ¿Qué importantes lecciones contiene esta historia? Pues está un poco confusa, pero vamos a leer. Dice: a continuación del desafiante pasaje que estudiamos, el relato registrado en este texto plantea también preguntas problemáticas. ¿Por qué responde Jesús tan rudamente a esta mujer? ¿Por qué la caracteriza mediante repetidas expresiones como un perro? Él no lo explica abiertamente, pero hay dos características de su respuesta que sugieren lo que está enseñando. En Marcos capítulo 7, verso 27, él dice que los hijos deben ser alimentados primero. Si hay un primero, sería lógico que hubiera un segundo. La otra característica es que Jesús usa una forma diminutiva de la palabra perro, no en el sentido de cachorro, sino más bien a la luz del contexto de mascotas a las que se les permite estar en la casa, en contraste con los perros de la calle. En su respuesta a Jesús, la mujer demuestra que captó los dos marcadores discursivos usados por él, lo que ayuda a entender la reacción de ella.
su respuesta es bastante directa y contundente. Ella contesta: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. En Marcos capítulo 7, verso 28. ¿Cómo se le ocurrió esa respuesta? Ciertamente, el amor hacia su hija la impulsó a avanzar, pero él también la animó. Dijo, primero, dando por sentado que había un segundo. Además, él sugirió que ella era comparable a una mascota perteneciente a la familia, como los perros que estaban bajo la mesa de sus dueños. Así como el perro doméstico estaba en la casa bajo la mesa, ella estaba a los pies de Jesús rogando por su hija. En vista de eso, ella reclamó el derecho de un perro de familia a la comida que caía al suelo. La respuesta de la mujer revela su fe. Llamar migaja al poderoso milagro de sanar a su hija a la distancia indicaba que ella consideraba especialmente grande el poder de Jesús. Si semejante milagro era una migaja, uno se pregunta qué habría sido un pan entero. Esta respuesta también muestra que ella entendía que concederle este milagro era algo sencillo para él. Jesús fue conmovido y accedió a su pedido. Por medio de su trato con ella, ha demostrado que aquella que Israel había considerado como paria ya no es extranjera, sino una hija de la familia de Dios. Y como hija, es su privilegio participar de los dones del Padre. Como que lo entendí y no lo entendí, pero vamos a ver cómo está aquí. Levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros o perrillos.
Lo que él le quiso dar a entender aquí era que él debía atender primero a las personas que estaban con él únicamente por fe y no por un interés personal. Eso es lo que le dio a entender Jesucristo a la mujer. Sí, eso es lo que dio a entender. Y allí ella entendió la indirecta. Respondió ella, dice, le dijo, sí, Señor. Pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. O sea, ella aceptó su papel, pero quería que su hija fuera sanada. Y entonces le dijo, por esta palabra, o sea que ella se humilló a ella misma, se humilló como si fuera un perro. Pero entonces le dijo, por esta palabra dice, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Bueno, eso me, me interesaba que quedara bien entendido. La mujer era pagana, o sea, no era de la gente que seguía a Jesús únicamente por fe y no por la necesidad de una sanación. Y entonces él lo que le dio a entender era que debía de atender primero a la gente que estaba siempre con él, o sea, a su familia, porque él en la lección anterior dijo que, o en lecciones anteriores se viene mencionando que él dijo que las personas que hacen la voluntad de nuestro Padre Jehová Dios son las que son su familia y no la que lo haya engendrado o la que haya tenido como hermanos. Y por eso él se refiere a que debía de atender primero a su gente y ya después, al final, podía atender a otras personas que necesitaran de su ayuda. Pero la mujer aceptó su lugar y se humilló ante él y pues dijo sí. Y entonces Jesús pues le hizo el milagro, le dio la solución a su necesidad que tenía de limpiar a su hija del demonio. Eh, y participar de los dones de Jehová Dios o del Padre, dice aquí. Parte que le toca 5, sí, 5 a parte del miércoles. Se titula Con la lengua trabada. Y vamos a continuar leyendo el libro de Marcos, el capítulo 7, del verso 31 al 37. Vamos a la Biblia otra vez. Si yo no me había quedado claro eso, pero ahorita ya lo desenredé. Vamos a leer lo que sigue. Jesús sana a un sordomudo.
Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: Efata, es decir, sea abierto, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Quién fue traído ante Jesús y qué hizo Jesús por él? Pues fue traído un sordo y mudo, dice, y Jesús lo sanó, metiéndole los dedos, dice, en los oídos, y le tocó la lengua y escupió él. Jesús no eligió el camino más corto para regresar a Galilea desde Tiro y Sidón. Parece que se dirigió al norte desde la región de Tiro, subió por el territorio de Sidón y luego descendió hacia el interior por el noreste del mar de Galilea, para llegar finalmente cerca del mar mismo. Fue un recorrido indirecto, lo que probablemente le permitió dedicar tiempo adicional a la instrucción de sus discípulos. El texto no indica quién fue exactamente la persona que trajo al hombre ante Jesús, pero el problema de este era suficientemente evidente. No podía oír y tenía dificultades para hablar. La pérdida de la audición aísla a las personas de su entorno, mientras que la sordera profunda puede hacer que resulte desafiante para una persona aprender a hablar. El problema de este hombre pudo haber sido de larga data, o sea, de hace mucho tiempo. Jesús comprende la difícil situación del hombre y lo lleva aparte. La manera en que el Señor sana a esta persona es curiosa, particularmente para un lector moderno. Pone sus dedos en los oídos del hombre, escupe
toca la lengua del afectado y suspira o gime profundamente. Jesús toca las partes afectadas que sanarán en el hombre. Pero, ¿por qué el suspiro o el gemido? Suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y a las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. Jesús restauró milagrosamente la audición del hombre e hizo que fuera capaz de hablar con claridad. Su suspiro ilustra los límites que Dios se había impuesto a sí mismo en relación con la libertad de elección de la humanidad. Él no forzará la voluntad. Todos los humanos son libres de elegir a quien permitirán que dirija su vida. Al príncipe de la vida o al de las tinieblas. Jesús podía abrir los oídos de los sordos, pero no forzaría los corazones incrédulos para que lo reconocieran como el Mesías. Esta breve historia también ilustra lo que Dios puede hacer por quienes se vuelven por propia decisión a Él. Tal vez hayas experimentado reticencia a compartir tu fe, sintiendo que tu lengua estaba atada en cuanto a lo que debías decir. Este milagro es animador, pues demuestra que Jesús puede abrir tus oídos para que seas sensible a las necesidades de otros y compartas con ellos una palabra oportuna que los ayude en su senda. Parte 6 o parte del jueves se titula Cuidado con el pan en mal estado. Ahí ya nos pasamos al libro de Marcos, capítulo 8, del 11 al 13. Vamos, Dios, a la Biblia. Once al 13 dice la demanda de una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Para qué les iba a dar señal si de todos modos no tenían fe? ¿Qué postura de los fariseos desilusionó profundamente a Jesús? Pues su incredulidad, su falta de fe, es lo que yo identifico o entiendo ahí. Dice, ¿por qué no demostró Jesús su poder divino y convenció a estos escépticos? El problema se retrotrae al final de Marcos 3.
donde Jesús se refiere al pecado contra el Espíritu Santo. Si una persona decide no oír ni ver, ni siquiera una señal del cielo la convencerá, ya que esta sería simplemente desestimada, como todo lo anterior. Aún los milagros no son suficientes para convencer a quienes están decididos a no creer. Tristemente así es. Por lo mismo, no se lleva a cabo porque no creen. Vamos a leer Marcos del 14 al 21 ahora. La levadura de los fariseos. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó, diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Si los mismos discípulos de Jesús no comprendían al 100 a él, porque no es fácil. Dice la pregunta: ¿qué habían olvidado los discípulos y qué observación hizo Jesús a partir de ellos? Pues que ni su misma gente que andaba con él por fe o por amor propio, no atesoraban la capacidad que Jesús tenía para resolver cualquier cosa, cualquier problema o necesidad, cuanti menos la gente que no era cercana a él.
Jesús aprovecha la oportunidad para advertir a los discípulos contra la levadura de los fariseos y la de Herodes, que era símbolo de sus enseñanzas. Pero los discípulos no comprenden y piensan que Jesús está hablando de que deben evitar comprar pan, literal. Como es típico cuando los discípulos malinterpretan a Jesús. Él aprovecha la ocasión para instruirlos. El Señor hace una serie de preguntas. Las primeras de ellas de naturaleza retórica, expresando su frustración porque no han entendido la misión de Él. Sus palabras recuerdan lo que dice en Marcos 4, 10 al 12 acerca de los que están fuera y no entienden. Sus fuertes palabras tienen la intención de despertar a sus discípulos de su letargo espiritual. En Marcos capítulo 8, versos 19 y 20, formula preguntas simples acerca de cuántas canastas de fragmentos habían recogido después de que él alimentó a los 5,000. Marcos capítulo 6, verso 30 al 44. Y también a los 4,000. Marcos capítulo 8, verso 1 al 10. Con lo que pretende ilustrar que ya deberían haber comprendido que los recursos limitados no son una barrera para el Mesías. Su pregunta final en Marcos 8:21 es nuevamente retórica. ¿Cómo aún no entienden? Después de todo, considera todo lo que ya habían visto y experimentado con Jesús. Parte 7 o parte del viernes se titula, como siempre en cada lección, es para estudiar y meditar. ¿Cuán difundido está, hoy como antaño, este pecado sutil y engañoso entre los seguidores de nuestro Señor? Cuán a menudo nuestro servicio para Cristo y nuestra comunión entre unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de exaltar al yo. Cuán prestamente se manifiesta el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana. Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el enseñado por Dios, lo que induce a sustituir los preceptos divinos por las teorías y las tradiciones humanas. A sus propios discípulos se dirigen las palabras amonestadoras de Cristo. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el móvil implantado por el Espíritu Santo. Y sólo la obra eficaz del Espíritu puede implantar ese móvil. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra.
cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. Padre, glorifica tu nombre. Fue el principio fundamental de la vida de Cristo. Y si lo seguimos, será el principio fundamental de nuestra vida. Nos ordena andar como Él anduvo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Por ahí les recomiendo leer Éxodo capítulo 20 y leerlo completo, por favor. Ay Dios, salí de la Listo, ahí estamos de nuevo en el live. Ay, no. Ahí estamos de nuevo en el live. Se nos metió un comercial. Sí, pero vamos a continuar. Ahora vamos con misión adultos, que no se abrió, no sé por qué. Creo que está dañado ese archivo, por eso no se abrió, pero ahí va. Ok, ahí está. Estamos con la carta misionera adultos y vamos a leer para el 10 de agosto en la página 15. Está todavía lejos. Las 7, 8, 9. Creo que aquí es 10, 11, 12, no. Tampoco aquí es la que sí. 12, 13, tampoco no es. Aquí está la 15. La historia de hoy o el testimonio de hoy es de Fate, como es Fate, le vamos a decir Fate. Y se titula Te necesito. Es la historia de Fate. Dice: una noche, estando sola en su casa, Fate, de 11 años, dejó de coser el botón de la camisa de su uniforme escolar. Tomó unas tijeras afiladas y se empezó a cortar lentamente los brazos hasta que le salió sangre. Entonces empezó a marearse y sintió que se iba a desmayar. La vida de Fate había empezado a caer en picada unos meses antes, cuando habían operado a su madre de emergencia. Mientras su madre se recuperaba en el hospital, la niña había permanecido sola en casa durante 6 meses en la isla caribeña de Trinidad. Por lo general, los hermanos mayores o los vecinos intervienen para ayudar si se produce una situación así. Pero Fate no tenía hermanos y los vecinos no sabían que ella estaba sola en casa. A ella no se le había ocurrido informarles. Su padre, que vivía en otro lugar y no se involucraba mucho en su vida,
La visitaba 1 o 2 veces a la semana. ¿Cómo estás?, le preguntaba en cada ocasión. Estoy bien, respondía ella. A veces le daba dinero y se iba. Faith no le hablaba de su vida, pues pensaba que él no la entendería. Faith aprendió sola a cocinar arroz y frijoles. Cuando se le acababan, sobrevivía a base de pan, mantequilla y queso que compraba con el dinero que le daba su papá y con los escasos fondos que le quedaban a su madre en casa. Aprendió a coser para poder arreglar su ropa. Durante el día iba a una escuela para señoritas. Ya la habían acosado antes, pero el problema empeoró tras la hospitalización de su madre. Las chicas se burlaban de Faith por su peso, su aspecto y su inteligencia al principio. Faith respondía de buena manera, con la esperanza de que se hicieran amigas, pero nada parecía cambiar. Su autoestima se evaporó y empezó a odiarse a sí misma. Una vez pudo visitar a su madre porque alguien la llevó en automóvil al hospital, que quedaban a unos 30 minutos de distancia de su casa. Su madre tenía un aspecto frágil, pálido y apagado. Cuando Faith la vio, se echó a llorar. Quería contarle lo del acoso que estaba sufriendo, pero no pudo. En la escuela, el acoso fue en aumento. Un día, una chica le dijo: deberías suicidarte, así todo el mundo sería feliz. Y Faith se lo creyó. Pensó que se merecía que la insultaran. Pensó que no merecía amor, amigos ni nada bueno. Empezó a hacerse daño. Se privaba de comer. Se dejó crecer las uñas y se arañaba el cuerpo hasta sangrar. Entonces recurrió a cuchillas de afeitar, cuchillos y tijeras. Quería sentir algo, lo que fuera. Sus notas pasaron de sobresalientes a insuficiente. Entonces llegó la noche en que decidió suicidarse con las tijeras. Cuando estaba empezando a marearse, oyó una voz en su cabeza. Era la voz de su madre. Hacía mucho tiempo que no la oía. Te necesito, le dijo la voz. Te necesito más que a nadie, aunque nadie más te necesite. En ese momento, Faith decidió no suicidarse. Decidió que desde allí en adelante viviría para su madre. Se esforzó por levantarse y vendarse los brazos.
Al día siguiente, la maestra se fijó en las vendas y habló con Faith en privado. ¿Estás bien?, le preguntó. Faith empezó a llorar y a gritar. Todo lo que había acumulado en su interior durante aquellos meses salió a la luz. La maestra empezó a llorar. ¿Estás comiendo?, le preguntó. No, me he estado privando de comer. ¿Estás durmiendo bien? No, no puedo dormir sin mi madre. Desde aquel día, la maestra tomó a Faith bajo su protección, bajo su atenta mirada. El acoso disminuyó y finalmente cesó. Entonces, la madre regresó a casa. Aquel fue un día maravilloso. Faith se lo contó todo. Mientras la escuchaba, su madre empezó a llorar. Tomó a Faith de la mano y le dijo: ¿me prometes que no volverás a hacerte daño de ninguna manera? Prométeme que no intentarás alejarte de mí. Te necesito y te amo. Lo prometo, le dijo Faith, entre lágrimas. Debido a sus malas calificaciones, Faith tuvo que repetir grado al año siguiente. ¿Y qué era lo mejor? Y así fue. Faith dejó atrás a sus antiguos compañeros y se rodeó de otros nuevos que la apreciaban y respetaban. Hizo muchos buenos amigos. La madre de Faith empezó a asistir a la iglesia e invitó a Faith a que la acompañara. Ninguna de las dos había ido a la iglesia en años. Al principio, Faith no estaba interesada porque pensaba que sería aburrido, pero fue y disfrutó mucho de los cantos del coro. Así que continuó asistiendo y no ha dejado de hacerlo desde entonces. Tanto ella como su madre han entregado sus corazones a Jesús por medio del bautismo. Cuando recuerda todo lo ocurrido, Faith cree que Dios le salvó la vida, haciéndole escuchar la voz de su madre cuando más lo necesitaba. No puedo explicarlo, dice ella. Estaba sola en casa y sé que oí la voz de mi madre en mi cabeza. Supongo que ella era la persona a la que más necesitaba en aquel momento. Debió de ser el Espíritu Santo. Él sabía lo que yo necesitaba. A los jóvenes que también sufren acoso, les dice: si pudiera tener una máquina del tiempo y pudiera volver a los 11 años, me diría a mí misma: vas a estar bien. Todo va a cambiar. Vas a conocer a un montón de gente muy
agradable que te va a querer y a apreciar tal como eres. Lo único que tienes que hacer es poner a Dios en primer lugar y todo irá bien. Esta historia misionera nos da una idea de cómo es la vida en Trinidad y de los retos misioneros que existen allí. Y es un mensaje para aquellos niños y jóvenes que sufren de acoso, de bullying, que pongan a Dios en primer lugar en su vida y que no se dejen llevar por el odio y el perjuicio que les hace la gente de su entorno, de su alrededor. Que busquen siempre a Dios y que Él solucionará todo su caso, sus problemas. Bueno, vamos a... No me acuerdo si descargué el video. Este no es, este es. Bueno, vamos a acá. Primero aquí, vamos aquí a Opera. Vamos a poner el video del libro. Vamos a cerrar esto. Vamos a poner esto. Vamos a YouTube. Y vamos a buscar el video 42, el himno 42. El 42 o el 24, así es, el 42. Señor, queremos estar en tu presencia. Vamos a quitar esto y vamos a hacer la oración. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, aquí y en todo lugar, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo, incluyéndonos, Señor. En esta mañana te agradecemos por la vida y por la salud que nos brindas hasta este momento y por todas las bendiciones que derramas para nosotros sin merecerlas, Señor. Gracias infinitas. También te agradecemos por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor. Concédenos el entendimiento y la memoria para entender tu mensaje y discernirlo correctamente, y la memoria para atesorarlo y ponerlo por obra en nuestros días venideros, Señor. También te pedimos por la salud de nuestros familiares, Señor, que la mejores según tu santa voluntad, Señor. Te pedimos por aquellas personas que están alejadas de ti, Señor, por aquellas
niños o adolescentes que están siendo víctimas de bullying o de maltratos, Señor, que tú acudas a su rescate, Señor. Te pedimos por todos los enfermos del mundo, Señor, que tú les proporciones la medicina indicada y la sanación. Te pedimos por todas aquellas personas que están contaminadas de su alma y de su corazón y que salen todos los males que pueden afectar a su entorno con sus prójimos, Señor. Te pedimos que limpies sus corazones, sus almas y sus conciencias y los hagas ser unas mejores personas, Señor. Para terminar la oración, nos ponemos en tus manos, Señor, para que sea tu santa voluntad en nuestras vidas y en nuestra salud, Señor. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.